Quisiera empezar esta ponencia retomando un tema que salió a relucir ayer en las ponencias tanto de Eloísa como de Ricardo. Y es que los museos no son espacios neutrales, son espacios de construcción simbólica y por lo tanto moldean la forma en la que podemos pensar en las cosas del pasado. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Me gustaría que conscientemente cerráramos los ojos 20 segundos y pensáramos en qué pensamos, en qué se nos ocurre cuando escuchamos la palabra prehistoria. 20 segundos, cerrando los ojos. Ahora quisiera saber que me levanten la mano, ¿cuántas personas pensaron en algo similar a esto cuando pensaron en el pasado? ¿Y cuántos de ustedes pensaron en una actividad como esta o como esta? La realidad es que la forma en la que se nos presenta el pasado moldea lo que sabemos o lo que pensamos de él. Mediante las exposiciones, mediante la selección de objetos, los textos y las imágenes que son puestas con un propósito dentro de los museos, se habla de algunas partes del pasado, mientras que se invisibiliza otras partes. Se legitima algunas narraciones sobre el pasado y se dejan detrás o se dejan ocultas algunas otras. A veces es una decisión consciente, no se puede hablar de todo el pasado, a veces responde tanto a los valores de la sociedad como al contexto en el que se crean. Porque lo que se sabe también del pasado responde a las preguntas que nos hacemos sobre él. Es por esto que todos todavía, o la gran mayoría de las personas, cuando piensan en algo como las esculturas romanas, todavía piensan en este tipo de imagen. Y no en esta o en esta, que es como realmente eran. Estamos acostumbrados a ver en los museos las esculturas romanas blancas, impolutas, y no se nos ocurre pensar que en realidad las ciudades romanas estaban llenas de color. Lo que nosotros vemos en los museos moldea la forma en la que vemos el pasado, moldea la forma en la que pensamos a los otros en el pasado y moldea la forma en la que nosotros asumimos que eran los contextos del pasado. Esto ha sido ampliamente criticado, no es una postura reciente, desde los 80s, numerosas autoras y autores han defendido la idea de la falta de completa objetividad, que es imposible tanto en la investigación arqueológica como en la musealización, puesto que responden a preguntas muy específicas que se hace cada investigador, a sus inquietudes y también a las cuestiones del contexto y del momento histórico en el que se vive. Desde posturas postprocesualistas, desde posturas de la arqueología feminista y de la arqueología de género y desde la museología crítica y las nuevas museologías, han surgido constantes reclamos sobre cómo se ha invisibilizado a ciertas partes de la población de manera sistemática y se ha tendido a hablar de algunas actividades más que de otras, haciendo que tengamos una idea de la sociedad del pasado muy poco completa. Existen numerosos trabajos desde hace un par de décadas que intentan primero analizar cómo se está dando esta
esta forma de hablar del pasado, qué estamos eligiendo decir, qué estamos eligiendo ocultar, qué estamos esperando que piensen las personas que van a nuestros museos, cuál es el contexto que queremos mostrarles, cómo queremos que piensen que se desarrollaron los acontecimientos en el pasado. Y hoy les quiero hablar sobre la forma en la que un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, que es a la que yo pertenezco, liderado por la doctora Lourdes Prados, catedrática de la universidad, que agrupa más de una veintena de investigadores y que investigó en más de 17 museos, tanto de España, México, Chile y las Islas Marianas, la postura, la forma en la que se invisibilizaba o no, o se hablaba o no, o se hacían las narrativas dentro de los museos. Específicamente les voy a contar dos casos en los que participé de manera directa. Son dos museos arqueológicos localizados en Madrid. El primero es el Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid. Es un museo de titulación municipal, eso quiere decir que lo lleva el ayuntamiento, la alcaldía. Tiene fondos directamente de ese espacio político y cuenta los orígenes de Madrid, tanto desde la prehistoria hasta su constitución como villa. Por su parte, el Museo Arqueológico Nacional, específicamente la Sala de Hispania Romana, es un museo de titularidad estatal que cuenta con otro tipo de recursos y ambos, esto es interesante, fueron renovados hace más o menos 10 años. San Isidro fue renovado, la última renovación fue en el 17, mientras que el Museo Arqueológico fue renovado en el 14. La metodología que hemos utilizado es la de análisis crítico. Eso quiere decir que nosotros, todo el equipo de investigadores, como expertos, basados en el conocimiento que tenemos y en la experiencia que hemos recabado, hicimos una evaluación de todos los recursos museográficos de estos, bueno, de los 17 museos, pero específicamente yo participé en estos dos, para identificar puntos débiles y puntos fuertes y puntos a tratar basados en una serie de criterios previamente establecidos. Las herramientas que utilizamos fueron básicamente dos. La primera de ellas es el test de Baeza, que es un test que fue diseñado para analizar los sesgos de género que tienen las ilustraciones científicas en los museos arqueológicos. Básicamente quería saber cómo se estaban representando las mujeres en las ilustraciones científicas. Utilizamos este como un mecanismo para identificar las posturas, la representación femenina, y por otro lado utilizamos la herramienta Vemos. Esta herramienta, además de utilizar los criterios que utiliza el test de Baeza, se amplía y se utiliza para todo el discurso expositivo. Es decir, no solamente estamos hablando de las ilustraciones, sino ya de cada objeto exhibido, de cada texto, de la narrativa, de las actividades enfocadas al público, etc. Y lo que busca es tener una visión mucho más panorámica, mucho más abarcadora, que nos permita tomar decisiones sobre cuáles son los puntos más importantes a tratar y de esa manera presentar soluciones que puedan ser viables y veloces. Funciona mediante 5 indicadores cinco indicadores que nos van a medir tanto si diversos grupos, además la otra diferencia, perdón, se me olvidó comentarlo, la otra diferencia es que no solamente espera visibilizar a las mujeres, sino también espera visibilizar a otros grupos, otros grupos etarios como personas de diferentes rangos sociales y otro tipo de actividades. Entonces el primer eje, el primer criterio que hemos utilizado es la presencia y la centralidad. Esto quiere decir que queremos ver cómo las personas no solamente si están apareciendo o no, que también, sino cómo están apareciendo.
¿Son parte estructural del relato o son una parte que hemos puesto para que se note que había diversidad? Otro de los criterios es la calidad de la representación, porque queríamos saber si se reproducen estereotipos o si realmente se están hablando de las funciones y las actividades diversas que se estaban llevando en las sociedades. También queríamos saber cómo estas personas no solamente eran diversas, sino sus estatus sociales, sus diversidades eran mostrados y por tanto eran evidenciadas los conflictos, las complejidades de las sociedades que se estaban representando, o si por el contrario se estaban representando las sociedades como espacios planos que por siglos pasaban exactamente igual sin ningún problema. Finalmente, queríamos ver si se estaban haciendo énfasis en las actividades de mantenimiento y de cuidado o simplemente estaban intentando representar, como siempre, las actividades que son mucho más estructurales y monumentales, como la obtención de recursos, la guerra, etc. Lo que nos permitió esta herramienta fue lograr fotos panorámicas de cada uno de los museos, que permitió obtener resultados específicos respecto a cuáles son las cosas que deberían incluirse, que no se encuentran en cada uno de los discursos museográficos, y también hacer propuestas muy específicas que realmente fueran llevadas a cabo. Los resultados del Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, nos mostraron que a pesar de ser reformulado en el 2014, tienen una muy baja presencia de otros grupos que no sean los hombres, en realidad los hombres de la élite, que es marginal y anecdótica. Nos cuentan cosas como, por ejemplo, que las mujeres estaban en el hogar, pero no nos cuentan otras actividades femeninas ni cuál era el papel real que jugaban en los hogares. La calidad de la representación es estereotipada, los roles siguen siendo los tradicionales, no se muestran divergencias, no predominan los cuerpos masculinos y solamente se habla de lo que pasaba en las élites. Es prácticamente imposible encontrar ninguna información de cómo vivían las sociedades que no eran de la élite. La impresión que se llevan los visitantes es que la vida en Roma era absolutamente igual siempre, además a lo largo de 7 siglos. La accesibilidad textual y visual, que el lenguaje es poco inclusivo y se utiliza el masculino genérico, como siempre. Además, faltan adaptaciones para personas con necesidades especiales cognitivas o de lectura. Las actividades de mantenimiento y cuidado son prácticamente inexistentes. En suma, la sala ofrece un relato masculino, monumental y estático. En San Isidro, por su parte, que fue reformulado en el 17, estamos hablando de 2 reinauguraciones bastante cercanas, una de la otra. San Isidro es un museo mucho más pequeño, que tuvo cuya directiva pudo estar relacionada de forma mucho más cercana a las personas que hacían la museografía. Y eso permitió que en realidad se hiciera un esfuerzo mucho más potente en la idea de presentar otros grupos y de visibilizarlos. Lo que sucede es que la mayor parte de los grupos representados son femeninos. Falta hacer un poco más de representación sobre otros grupos etarios y otras corporalidades, por ejemplo. Pero se habla en un lenguaje mucho más inclusivo. Se trata de abandonar el masculino genérico, se trata de visibilizar las actividades de cuidado y de mantenimiento, y se trata de mostrar tanto el papel de los hombres como de las mujeres dentro de la constitución de sociedades que no se ven congeladas en el tiempo,
sino que evolucionan, tienen transformaciones e incluso tienen conflictos. Presenta avances significativos en la inclusión, por un lado porque es mucho más fácil hacer cambios de este estilo en museos más pequeños, tienen una carga simbólica menos importante para la constitución de la identidad desde el Estado y por tanto tienen muchos menos problemas para hacer este tipo de transformaciones. Y por otro lado, porque se asesoraron de un equipo de investigación universitario que estaba permanentemente durante todo el proceso de museografía. Esto nos permitió tener dos tipos de recomendaciones. Por un lado, nos permitió tener varios tipos de recomendaciones, varios niveles de recomendaciones. Por un lado, sobre la selección de las piezas, propusimos, por ejemplo, en el MAN que deberían ampliarse la variedad de los objetos vinculados a las mujeres y no limitarse a 2 o 3, que es exactamente lo que existe. Incorporar piezas que visibilicen otros colectivos. También propusimos recomendaciones sobre lenguaje y narrativa para que el masculino genérico se abandone y se empiecen también a incluir textos y palabras y acciones que nos lleven a pensar en la presencia de otros tipos de colectivos. Por otro lado, propusimos cambios en los recursos visuales y audiovisuales y finalmente propusimos integrar temáticas que estaban invisibilizadas. Esto, de manera práctica, se transformó en dar un listado de cambios, de necesidades que se tenían, porque teníamos un panorama muy amplio de lo que se estaba haciendo, de cómo se estaba tratando el pasado, de cómo se estaba construyendo esa imagen del pasado, y nos permitió decidir cuáles eran las cosas, cuáles eran los temas y cuáles eran los puntos dentro de la exhibición que era más urgente y más posible tratar con los recursos que existían. Así se hicieron propuestas de tipo muy específico, como la inclusión de QRs en puntos específicos de cada exhibición, visitas temáticas que fueron totalmente desarrolladas con todas las paradas, etcétera, con cada una de las temáticas que nos parecía que era necesario incluir. Ilustraciones científicas preparadas por un grupo de ilustradores de Past Women, que es una organización que se dedica básicamente a visibilizar la presencia de comunidades marginadas en el pasado, interactivos con mayor información y talleres para diversos públicos. Lo que están viendo acá, por ejemplo, es una de las recomendaciones que hicimos, son las paradas de un taller temático sobre las mujeres en Roma. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Les agradezco muchísimo la asistencia a la presentación. Quiero dar como mensaje final que es muy necesario que mantengamos una evaluación que pueda ser sostenida, que pueda ser mantenida alrededor del tiempo, que pueda ser replicada por los equipos de investigadores que trabajan directamente en el museo, pero que nos permitan adecuarnos de forma fácil a los cambios en las perspectivas de la investigación y de la museología. Pasan de forma súper veloz, muchas veces es imposible adaptar las propuestas permanentes de los museos y se tiene que empezar a pensar en cómo esas propuestas tienen que volverse más temporales e ir respondiendo diferentes preguntas sobre los miles de temas que componen las sociedades. Gracias. Muchas gracias, Diana. Ahora comenzamos con el periodo de preguntas. Solo 2 preguntas. Aquí está la primera. Le agradecemos ponerse de pie para los efectos de producción. Diana, gracias por la presentación. Hacen una evaluación de los 2 museos. El resultado de esa evaluación que ustedes hicieron, ¿se la presentaron a quienes están a cargo de esos museos? ¿Y qué tanto de esas recomendaciones finalmente motivaron cambios reales en cada uno de estos espacios museales? Muy buena pregunta. Sí, de hecho, la evaluación crítica se hizo
no solamente con el aval de los directores de los museos, sino también trabajando de mano con ellos y con los departamentos de educación de cada uno de los museos. Bueno, el del arqueológico porque San Isidro no tiene. San Isidro es un museo muy pequeñito y solamente tiene la directora y las personas que trabajan en salas. La adecuación de cada una es diferente de acuerdo al museo. Los grandes museos estatales, los cambios son mucho más complejos, incluso los cambios que sean mínimos como poner un QR tienen bastantes restricciones porque son los más visitados y tienen mucha fuerza dentro de la construcción identitaria española o de la construcción identitaria mexicana. Entonces, en estos casos, las medidas son mucho más fáciles de adoptar en los museos pequeños y que gozan de menos visibilidad. ¿En qué medida fueron adoptados? Pues en el San Isidro bastante. Estamos trabajando, de hecho, tanto en la información de los QRs como en la capacitación para los recorridos temáticos, etc. En el Museo Arqueológico ellos también están intentando integrarla, pero la realidad es que no tienen el personal suficiente, que esa es otra característica muy típica, para implementar tantas actividades y tienen algunos fondos que no pueden desplazar fácilmente hacia este tipo de actividades. Existe la intención, estamos trabajando con ello, pero la implementación es más complicada. La idea sería que no se quedara en algo solamente teórico. Y por supuesto se le entregó a cada uno de los museos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? De esta manera, pues, acá hay otra pregunta. Sharon Pringles tiene una pregunta. Primero felicitarte, soy Sharon Pringle, educadora popular feminista. Creo que es interesante la investigación. Yo tengo como una consulta. Por ejemplo, en los museos de España se ha trabajado con las carreras. En España hay carreras que desde las feministas son muy importantes sobre perspectiva de género. ¿Se ha hecho algún trabajo universitario con estudiantes en base a esta investigación? Porque me parecen hallazgos bien importantes, no solo para que quede público, sino también para que se hagan reflexiones en torno a esto que pudieran llevar a otros escenarios. Gracias. Sí, en España existen especializaciones de diferentes investigaciones con perspectiva de género, por un lado. En la Autónoma existe una unidad de igualdad de género, por otro lado, que realiza actividades todos los años en torno a la conmemoración del Día de la Mujer, en las que nosotros participamos siempre tratando de visibilizar efectivamente cómo se está tratando la presencia femenina y bueno, de otros conjuntos de personas en los museos. Pero además, de manera permanente, se hacen capacitaciones, se hace formación complementaria con todos los estudiantes dentro de la carrera de arqueología, tanto la licenciatura como la maestría. Existe una materia específica sobre arqueología de género, por ejemplo. Así que sí, es un trabajo que sí se toma muy en serio, está dentro de los objetivos, los ODS, entonces sí, hace parte constitutiva de la forma en la que está organizada la universidad, de hecho.